Muy buenas tardes, un saludito en los corazones de Jesús y de María. Vamos a iniciar una nueva enseñanza y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, vamos a empezar esta nueva enseñanza. Hoy vamos a hablar de la Biblia, del canon bíblico. Esta enseñanza la vamos a llamar ¿Quién hizo la Biblia? Sí, es que hay hermanos que en su ignorancia piensan que Dios tiró la Biblia del cielo, así listica y organizadita como la tenemos hoy en día. Y es que ellos tienen que meterse esta mentira, porque si no es así, yo no sé cómo pueden solucionar el problema de quién hizo la Biblia. Estos días estaba hablando con uno de estos hermanos separados y le pregunté, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Y él inmediatamente, sin pensarlo siquiera un poco, me respondió, de lógica que la Biblia. Y así cada quien, al leer la Biblia, pasa a ser o a fundar la iglesia de Cristo, interpretando según lo que ésta le diga. Pero qué error tan grande. Esta respuesta solo deja ver el tamaño de la ignorancia de estos hermanos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la misma Biblia. Si vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, leemos lo siguiente. Leamos. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Miremos que han sido hombres que movidos por Dios han hablado. La misma Biblia es clarísima. No se puede interpretar la Biblia a la manera de cada quien, pues se corre un riesgo muy grande de interpretar cosas que no son. Y vamos a ver otra cita donde el mismo apóstol Pedro, haciendo referencia a San Pablo, nos lo dice en otras palabras, pero que se refiere a lo mismo. Vamos a la misma segunda carta de Pedro, pero ya en el capítulo 3, versículos 15b, 16 y 17. Leamos. Como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Bueno, miremos lo que nos dice la Escritura, que debemos estar firmes en la fe, para que no vengan estas personas extraviadas y nos hagan perder. Y nos dice que ya estamos advertidos, mas sin embargo, hay muchos hermanos católicos que se dejan confundir por estas personas. Y eso que estamos advertidos. Pero ¿esto por qué pasa? Es claro, por falta de leer la Biblia. Y es que para nadie es un secreto que el católico es perezoso para leer las Escrituras. Y es por eso que vienen estas personas extraviadas y los enredan
y se los llevan para sus sectas. Además, como nos muestran las Escrituras, vemos que Cristo fundó la iglesia y esta vivió de la tradición, como lo atestiguan muchas citas bíblicas. En esta enseñanza les voy a mostrar 5, pero ustedes en la Biblia pueden encontrar muchas más. Vamos a ver la primera. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Leo. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Miremos lo que le dice Pablo a los corintios, que los alaba porque conservan las tradiciones. ¿Y cómo conservan las tradiciones los corintios? Tal como él se las transmitió. ¿Y cómo se las transmitió Pablo a ellos? ¿Con una Biblia? No, fue con la predicación. Vamos a ver otra cita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Leo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Miremos lo que le dice también a los tesalonicenses, que se mantengan firmes y que guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por cartas. Es que los apóstoles y Pablo enseñaban era con la predicación y conservando las tradiciones. Bueno, y también con cartas, que ellos le enviaban a las comunidades. Pero Pablo nunca se llegó a imaginar que esas cartas algún día llegarían a formar parte de un canon, que sería un Nuevo Testamento. De hecho, con toda seguridad, que no todas las cartas que escribió Pablo o los apóstoles fueron incluidas dentro del canon del Nuevo Testamento. No fue así. Vamos a otra cita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Leo. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Miremos lo que le recomienda también Pablo a su discípulo Timoteo, que lo que ha aprendido de él, de Pablo por tradición, que solo lo confíe a personas de confianza, o sea, a personas que también guarden esas tradiciones y después las enseñen a otros. Ahora vamos a otra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Leo. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí. Miremos lo que le dice también a los corintios. Que él les ha transmitido todo tal como él mismo lo recibió. ¿Y cómo lo recibió Pablo? ¿Por medio de una Biblia? No. Pablo lo recibió fue por tradición, por la predicación y por el mismo Espíritu Santo, pero nada de escritos. Otra cita. Filipenses 4:9. Leo. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Miremos lo que le dice Pablo a los filipenses, que si son fieles a las tradiciones tal como él se las ha enseñado, el Dios de la paz siempre estará con ellos. Por eso es que aquí me quedan dudas si estas personas que rechazan la tradición de la iglesia, ¿será que el Dios de la paz sí estará con ellos? Aquí me quedan serias dudas. Miremos que la iglesia se mantuvo muchos años sin Biblia y todos esos años se sostuvo fue por la tradición. Recordemos que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir unos 30, 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya existía el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento solo no es la Biblia. Y todavía después de eso, tuvieron que pasar otros 340, 350 años para que viniera ¿quién a hacer la Biblia? ¿Algún pastor protestante? Claro que no. Cuando eso los protestantes no existían, ni en los pensamientos de Satanás.
fue la Iglesia Católica en cabeza del Papa San Dámaso I, en unión con todos los obispos de la Iglesia Católica, en el año 382, en el Sínodo Romano, y fue el Papa San Dámaso I quien dijo que esos libros eran palabra de Dios. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito por profetas y hombres de Dios, y el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y discípulos. Pero resulta que un libro estaba en un lugar y otro en otro. Ejemplo, Carta a los Corintios estaba en Corinto. Carta a los Romanos estaba en Roma. Carta a los Efesios estaba en Éfeso. Entonces, ¿quién reunió todos estos libros y formó la Biblia? Biblia significa colección de libros, pequeña biblioteca. Esto no lo dijo ningún falso pastor, no. Esto lo dijo fue el pastor original que Cristo dejó como vicario en la tierra. El Papa San Dámaso I, en compañía de todos los obispos de la Iglesia. Y por no conocer este dato, los protestantes, en este momento, hay más de 40.000 iglesias, llamadas ellas mismas la Iglesia de Jesucristo. Tú, hermano protestante, crees que en la Biblia aparece el número de los libros inspirados. Es más, ustedes están firmes y nunca han dudado de la palabra de Dios. Siempre la leen, la predican e invitan a otras personas a hacerlo. Y eso está muy bien. Pero ¿por qué tanta seguridad? ¿Quién lo ha dicho para que ustedes lo crean tan ciegamente? ¿Acaso fue el mismo Jesús? No, en ninguna parte dice que Jesús hizo la Biblia. La verdad es que quien hizo la Biblia tenía que venir de Dios para que tuviese autoridad y así el mundo pudiera creer algo tan importante. Hermanos protestantes, ya saben que no lo pudo hacer ningún pastor pentecostal, ni ningún pastor mormón, ni ningún pastor testigo de Jehová, no. Porque si ustedes van a la historia, van a encontrar que los protestantes solo empezaron a existir después del año 1517, con Martín Lutero. Antes de eso, nada de protestantes, muchas herejías, algunas divisiones, pero protestantismo como tal no había, antes de 1517. Entonces, si no fue ningún pastor de estos grupos, entonces, ¿por qué le creyeron? Como podemos ver, todas estas 40.000 sectas tienen la Biblia y la predican. ¿No creen ustedes que aquí hay un misterio grande? ¿No alcanzan ustedes a ver que los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, aceptaron con fe lo que Cristo por medio de su vicario nos decía? Y hoy lo pregonan por todas partes, sin saber de dónde viene. Hermanos separados, les repito, ¿por qué los protestantes no pudieron hacer la Biblia? Por dos sencillas razones. Una, porque cuando se hizo la Biblia todavía no existían ellos. Y otra es porque ellos no tienen la autoridad de Dios, porque son falsos. Ahora bien, si el Papa hizo la Biblia y por tanto es su padre, o sea, el Papa es el padre de la Biblia, en el seno de la Iglesia Católica, y por tanto la Iglesia es la madre de la Biblia, y la Biblia es buena. Entonces, ¿por qué, hermano separado, tu pastor afirma que el Papa es la bestia del Apocalipsis y que la Iglesia Católica es la gran prostituta? ¿Acaso un árbol malo puede dar frutos buenos? Hermano separado, si odias tanto a la Iglesia Católica, pues entonces no creas en la Biblia ni la aceptes, porque fue el Papa de la Iglesia Católica con sus obispos que hicieron la Biblia, sin la ayuda de ningún pastor protestante. Si la Iglesia es mala y el Papa es la bestia, ¿qué te asegura que no estás equivocado al decir que la Biblia es palabra de Dios? Si la mamá es la gran prostituta, o sea, la Iglesia Católica, y el papá es la bestia, o sea, el Papa, entonces, ¿qué sería la hija, o sea, la Biblia? ¿Qué sería en ese caso? Sepan ustedes, queridos hermanos separados, que la Biblia desde el principio
fue hecha con 73 libros, inspirados por Dios. Solo esos 73 libros son palabra de Dios, puesto que no fueron aceptados ningún otro más. Pues del Antiguo Testamento fueron rechazados varios libros, entre ellos el libro de los Jubileos, libro tercero de Esdras, testamento de los 12 patriarcas, salmos de Salomón, entre otros. Y del Nuevo Testamento se rechazaron muchos también, entre ellos el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Matías, el Evangelio de Felipe, el de Judas, el Evangelio de Bartolomé, el de Bernabé, Hechos de Pedro y otros 4 Apocalipsis fueron rechazados y muchos más. Yo no les menciono más porque esto se me hace muy largo. Esto realmente fue un trabajo largo y dispendioso. ¿Y quién fue el que rechazó todos estos libros? Fue el Espíritu Santo, por medio de la Iglesia Católica. Yo te aseguro, hermano protestante, que esto no lo sabías. Tú que me dijiste que la Biblia había sido primero que la Iglesia. Por eso, querido hermano separado, yo te digo que te han engañado. Hermano, te voy a hacer otra pregunta. ¿A partir de cuándo la Biblia es palabra de Dios? ¿Desde que se hizo o después de muchos años de ser Biblia? ¿Qué me dices? Es claro que desde que fue hecha. Por lo tanto, el que le quita algo a la Biblia está pecando contra la palabra de Dios. No importa el motivo, está cometiendo un pecado grave. Si eres coherente, estás de acuerdo conmigo. ¿Usted cree que en el mundo hay alguien que no acepte la Biblia ni la respete? Claro que sí. En el mundo hay muchas personas que no aceptan la Biblia. Entonces por eso la Biblia deja de ser palabra de Dios. No, claro que no. Entonces, ¿usted cree que después de tanto tiempo hasta ahora y después de ahora puede llegar alguien a quitarle libros a la Biblia, afirmando que él fue enviado por Dios? Claro que sí, podría pasar perfectamente. Entonces por eso dejaría de ser palabra de Dios esos libros que no aceptarían esas personas. Es claro que no, ¿verdad? Pues déjeme decirle que eso fue precisamente lo que pasó por allá en el año de 1825. Sí, así es, queridos hermanos. Después de la ruptura de Martín Lutero con la Iglesia Católica, la Biblia siguió con 73 libros. Es cierto que Martín Lutero quería quitarle unos libros, entre ellos el Apocalipsis, la Carta de Santiago y otros, pero sus colaboradores no lo dejaron. Fue por allá en el año 1825 que las Sociedades Bíblicas Unidas Protestantes fueron presionadas que les serían suspendidas las ayudas económicas si no dejaban de imprimir esos libros, que porque eran unos libros demasiado católicos. Fue puramente por razones económicas que se le quitaron esos 7 libros a la Biblia. Fue después de 1443 años de haberse hecho la Biblia, compuesta por 73 libros por la Iglesia Católica, y estas personas le hicieron creer a muchas personas que eran enviados de Dios para quitarle estos 7 libros a la Biblia. Ahora dime, querido hermano protestante, si tú hubieras vivido en ese tiempo que pasó esto, ¿tú habrías aceptado tan fácilmente que se hiciera algo semejante con la palabra de Dios y lo hubieras creído? Juzgo por el celo que les veo a los hermanos protestantes que tienen por las Sagradas Escrituras, juzgo que no. Pues bien, querido hermano protestante, es por esa razón que tú cargas una Biblia con solo 66 libros, a diferencia de los católicos que cargan la original con 73 libros. Busque la historia y documéntese y verán qué gran error cometieron esos hombres. Y siguen apoyando ese error, creyéndose celosos y respetuosos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, están violando la palabra de Dios sin darse cuenta. Un gran castigo les espera por permitir algo tan grave.
Recuerda lo que dice el libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 22, versículo 19. Leamos: si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. Queridos hermanos, sepan ustedes que la Biblia con 73 libros la hizo la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo. Y esto lo creyó Martín Lutero también, el padre de todos los protestantes. Y así lo enseñó, pues él había sido sacerdote de la Iglesia Católica. Pero al tener problemas con la Iglesia Católica, pensó que hasta ese día el Espíritu Santo acompañaba a la Iglesia Católica y de ahí en adelante lo acompañaría a él solamente, con todos sus caprichos, hasta el punto de fundar una nueva iglesia. Y se sintió con derecho de cuestionar al papado y a la tradición y al magisterio de la iglesia, e incluso a la palabra de Dios, que si no le quitó libros en ese momento fue porque no lo dejaron. Con esto Martín Lutero nos hace pensar que el Espíritu Santo se equivocó en el año 382 al inspirar a la iglesia unos libros que no son palabra de Dios, y que así la iglesia fue engañada por el Espíritu Santo y que caminó por 1138 años en un error, pero que por suerte él se dio cuenta y arregló la situación o el error. ¿Será posible que por 1138 años el Espíritu Santo y la Iglesia Católica se hayan equivocado y hayan pasado tantos años, más de 1000, enseñando cosas falsas? A ver, queridos hermanos, yo los reto a que mediten. ¿Quién fue el que se equivocó? ¿Sería el Espíritu Santo o sería Martín Lutero? Hermanos, yo creo que al igual que yo, si tienen un poco de sentido común, creen que el equivocado no es el Espíritu Santo. Además, si la Iglesia y el Espíritu Santo se hubieran equivocado en estos 7 libros por 1443 años, entonces, ¿qué seguridad tendríamos para creer que no se equivocaron también en los demás libros del Nuevo Testamento? Dicen los protestantes, solo la Biblia basta para salvarse, no importa más nada. Eso es lo que dicen los hermanos separados, pero eso es falso, de toda falsedad. Pues Jesús dijo allá en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, lo siguiente, leamos: ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Palabra del Señor. Los protestantes siguen afirmando que la Biblia es garantía de la verdad y que si se tiene la Biblia hay que creerles todo lo que digan. Y eso también es falso, porque la misma Escritura dice que la garantía es la Iglesia. Si vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos va a decir algo muy importante. Leo, Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Ojo, ¿cuál será la casa de Dios? Sigo leyendo. Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios. La iglesia del Dios vivo, pilar y base de toda la verdad. Miremos que la iglesia es la que garantiza la verdad. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios aquí en la tierra y porque es pilar y fundamento de toda la verdad de Dios, revelada a todos los hombres, y no es la Biblia, como dicen los protestantes. Y eso se los voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver, viene a ti un testigo de Jehová con la Biblia y te dice, debes salir del error y aceptar la verdad que está en la Biblia, y te dice, Jesús no es Dios. Luego viene un católico con la misma Biblia debajo del brazo y te dice,
Debes creer en la verdad revelada en la Biblia. Jesús es nuestro Dios y Señor. Como puedes ver, forzosamente uno de los dos está mintiendo, porque Dios no se contradice. Entonces, si ese testigo de Jehová convenció a 1000 personas en su larga misión y el católico convenció a otras 1000, yo te aseguro, querido hermano, sin temor a equivocarme, que 1000 personas han sido llevadas a un grave error y fueron evangelizadas con la misma Biblia, todas las 2000 personas. O sea, pueden ser las 1000 evangelizadas por el testigo de Jehová o pueden ser las 1000 evangelizadas por el católico. Y es claro que las 1000 que quedaron equivocadas no fue por maldad que fueron llevadas a ese error, pues la intención de los dos era buena. Yo creo que más bien fue por ignorancia, pues solo obedecían a sus dirigentes. ¿Te imaginas las cuentas que tiene que entregar a Dios esta persona que llevó a estas 1000 personas al error? Por no enseñar la verdad, sino lo que a él le pareció o lo que le dijeron. Por eso es que tenemos la obligación de estudiar e investigar no solo las Escrituras, sino también la historia y documentos que hablen del tema del que se está tratando, y examinar los espíritus, como dice San Pablo. Y esto vale para todas las sectas respecto a lo que enseñan. Queridos hermanos separados, ustedes se han puesto a pensar que esos pueden ser ustedes. ¿Por qué más bien no te preocupas por saber si lo que te enseñaron es verdad o no? Yo te diré cómo. Pide a tu maestro de Biblia su credencial, así como lo hacen las escuelas, en el liceo o en la universidad, para ver si está apto y autorizado por Dios para enseñar. Y eso te servirá de garantía, y así podrás estar seguro que esa persona te enseñará la verdad revelada. Fíjate que una persona no puede llegar por su propia cuenta, sin ser enviado y sin tener credenciales, a dar clases en un liceo o a los jóvenes de quinto grado, por decir algo. Ni nadie puede obedecer a alguien que no tenga su respectiva autorización. Pero para dar clases de Biblia, cualquiera envía a otro, porque se autonombra disque pastor, o así se lo hicieron creer a los tontos. Y ese lo hace sin ninguna preparación y como mejor le parezca, con la excusa de que tiene la Biblia y que está basada en ella y que está basado en ella. Pero no, señor, no es así. Debe haber alguna garantía, así como lo hizo el maestro por excelencia, cuando le dijo a los apóstoles allá en Juan capítulo 20, versículo 21, leamos. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Miremos, así es como tiene que ser. Primero tiene que ser nombrado y luego tiene que ser enviado. Así es como se hace en la Iglesia Católica. Dios los elige. ¿Cómo me dirán ustedes? Dios los elige cuando les inspira la vocación sacerdotal. El sacerdocio es una vocación. Nadie que no tenga una profunda vocación por el sacerdocio va a dejar todo: familia, la posibilidad de tener hijos, una esposa, incluso la posibilidad de tener bienes materiales. Y si tiene la vocación es porque ha sido elegido por Dios. Y luego de que se prepara, se le imponen las manos y se les da la orden, o sea, lo que se llama la orden sacerdotal. Se les da la orden y son enviados. Si eres testigo de Jehová, por ejemplo, dime en quién te envió. Fácil. Me dirás: el representante legal delegado de la Asociación de los Testigos de Jehová. Y a ese, ¿quién le dio la misión? Otro. Y a ese se la dio José Franklin Rutherford. ¿Y a ese quién? Carlos Terrussel. Muy bien. Y a Carlos Terrussel, ¿quién se la dio? ¿Quién le dio la misión? ¿De manos de quién la recibió?
Él solo agarró la Biblia y comenzó a estudiarla por su cuenta y a enseñarla a los demás. Hasta ahí pueden llegar, de ahí para atrás no pueden retroceder, no existían. Carlos T. Russell fue el fundador de los Testigos de Jehová. Entonces, de ahí para atrás no hay nada. Fue de ahí para adelante que vinieron a aparecer los Testigos de Jehová. Algo así como si los jóvenes en el liceo le dijeran al maestro: puesto que ya tenemos el libro de inglés o de matemáticas, ya puedes dejarnos tranquilos y no volver a darnos clases. Nosotros por nuestra propia cuenta lo leeremos y después enseñaremos a los demás lo que aprendimos, sin que ustedes ni siquiera nos corrijan. Les aseguro que esos jóvenes aprendieron tanto inglés con el solo libro y sin el profesor, que será un inglés tan original que ninguno de los ciudadanos de Inglaterra les podrá entender. Y además, les aseguro que habrán tantos nuevos idiomas como alumnos hayan. ¿No es eso exactamente lo que está pasando con la Biblia? ¿Cómo se explican ustedes que hayan más de 40,000 sectas en el mundo y cada una lleva la Biblia y sin embargo no enseñan lo mismo y hasta se contradicen entre ellos mismos? Y así estos hermanos están ayudando y haciendo todo lo que está a su alcance para que el deseo de Jesús no se cumpla. ¿Cuál deseo, me dirán ustedes? El deseo que dejó ver Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Leo: no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Miremos que la señal de que somos discípulos de Cristo es la unión en la iglesia. ¿Y quiénes son los que han dividido el cuerpo de Cristo en más de 40,000 pedazos? ¿Los católicos o los protestantes? Investiguen, hermanos separados, y verán, queridos hermanos, que fueron los protestantes los que dividieron la iglesia y hoy la tienen dividida en más de 40,000 pedazos. Bueno, vamos a terminar con esta enseñanza. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, compartan esta enseñanza, suscríbanse al canal, denle like, que Dios los bendiga. Nos veremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.